Estamos con Eva María Jesús Morales, tutora de Historia Moderna en el grado de Geografía e Historia de la UNED de Valdepeñas. La iglesia de Valdepeñas está de plena actualidad por las obras de remodelación que se están llevando a cabo en este momento. Tras ellas se nos desvela la gran riqueza patrimonial de este bien de interés cultural. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Tonka. Buenas tardes. Ciertamente tenemos en Valdepeñas uno de los bienes de interés cultural más preciados de toda la región. Se trata de una iglesia tardogótica, como comentaremos, y es cierto que se están llevando a cabo desde septiembre del 2017 un proyecto de obras de remodelación que se han acometido en 3 fases. En primer lugar, comenzó todo el trabajo de la cubierta, la segunda fase consistió en los paramentos murales y la tercera fase, en la que ahora se hallan inmersos todos los trabajos de investigación de arqueólogos y antropólogos, pues es el tema del pavimento y la sacristía y sus pinturas murales. Vamos a acometer el análisis de este gran bien de interés cultural desde el punto de vista arquitectónico, pues es una obra maestra del tardogótico castellano-manchego. ¿Qué conocemos sobre los orígenes de este templo y cómo se fue adaptando su arquitectura al devenir histórico? Es interesante analizar desde el punto de vista documental los distintos testimonios que nos han ofrecido algunos historiadores de principios del siglo XX. En concreto, existe un catálogo monumental de la provincia de Ciudad Real, cuya autoría se ascribe a Bernardo de Portuondo en 1917, y otra obra de Hervás y Buendía, el Diccionario Histórico-Geográfico, cuya primera edición data de 1890 y la última de 1918. Ambas fuentes documentales nos permiten realizar una comparativa de las visiones que se tenían a principios del siglo XX, antes de la Guerra Civil, de lo que había de nuestra iglesia en esos momentos. Los enfoques son diferentes, pues Portuondo es un regeneracionista liberal y Hervás y Buendía es un miembro de la Iglesia desde un enfoque positivista de datos de gran relevancia documental. Es curioso la terminología que utilizan para referirse al estilo de la Iglesia, pues Portuondo habla de un gótico decadente o de un gótico ojival terciario. Es curioso, mientras que Hervás y Buendía habla más de un gótico de la segunda fase. Lo que está claro es que ambos, sobre todo Portuondo, hablan de una obra de una apariencia artística muy interesante, incidiendo en el caso de las portadas norte y sur, como analizaremos posteriormente, de una gran armonía estilística y edilicia y una gran exquisitez ornamental. Si ya era esta la valoración que se tenía a principios del siglo XIX, es curioso analizar qué ha llegado a nuestros días de todo ese gran patrimonio que atesora la Iglesia. Y hablando de los estilos, pues es un edificio vivo en el que han convivido distintos estilos, eso es lo que lo hace especialmente interesante. Podríamos remontar los orígenes constructivos de la Iglesia al último tercio del siglo XV, en un tardogótico o gótico isabelino, que se puede comparar pues con el estilo Reyes Católicos, es la transición al Renacimiento, como el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Tenemos incluso documentos, porque es la forma en la que hemos accedido a este estudio, documentos de visitas de la Orden de Calatrava de finales del siglo XV, en concreto una visita de 1491, donde habla de que las obras aún no se habían iniciado, pero ya en 1492 tenemos iniciada esa construcción primitiva que estaría en la nave sur, en la nave principal. Incluso se habla del maestro de obras, Juan de Baeza, que estuvo trabajando en el Viso, en la Solana, es una personalidad muy importante en toda esta zona del campo de Calatrava y de Montiel, y cómo en 1537 prácticamente toda la iglesia primitiva estaba edificada, a excepción de la torre, que aún no estaba levantada en 1570. Hay que esperar al siglo XVIII para que la torre se culmine con una torre ochavada de la mano de Alejandro Núñez de la Barrera, que está trabajando también en San Carlos del Valle. Es interesante ver cómo va penetrando poco a poco el Renacimiento de ese tardogótico de sus inicios y cómo pues a través de estos documentos vamos viendo cómo a finales del XVI se produce una ampliación
de lo que sería una tipología de nave única, se añade la nave de San Lorenzo, que es la nave norte, incluso una tentativa de hacer un aditamento tipo planta de cruz latina que nunca se llegó a finalizar, pues no se añadió nada en el lado sur, en el lado del mediodía. Por tanto, en ese momento, y ahora lo comentaremos a nivel interno, se aprecia un añadido a lo que sería la iglesia de nave única, que es la tipología propia de este modelo de iglesias tardogóticas en Castilla-La Mancha. En el siglo XVII se añade la capilla penitencial, donde están pues, los caballeros calatravos, y la portada de San Lorenzo dataría de finales del XVI en un clasicismo muy pulcro, muy exquisito también, donde está esa obra, aunque la mampostería y la calidad de la piedra no se puede asimilar a la piedra berroqueña de la portada del mediodía, pero sí tiene una gran calidad en cuanto a su clasicismo, incluso a esos elementos herrerianos de su interior. Y finalmente se ve un último estilo, en ese tránsito del barroco clasicista al neoclásico, en esa parte ochavada de la torre, en esa cúspide de la torre que estaría en el lado oeste, ¿no? Entonces, esos serían un poco los orígenes y cómo se ha adaptado este edificio a los distintos estilos, porque eso es lo que lo convierte en BIC, en bien de interés cultural, la capacidad de poder convivir en un mismo edificio distintos estilos que nos hablan de distintas épocas. Ya de por sí lo que estamos escuchando ya es una peculiaridad. De ahí que la siguiente pregunta, ¿cuáles son las peculiaridades que podrían llamar la atención desde el punto de vista del visitante de a pie? Bien, lo primero a destacar es la tipología. Las iglesias del siglo XV, tardogóticas, como en este caso, ya en la época de los Reyes Católicos, pues hablamos de un inicio constructivo en torno a 1492, la época de esas grandes efemérides de los Reyes Católicos. Y en esa época es la tipología modelo tardogótico o gótico final o gótico florido. Hay distintas formas de aludir a ello, como hemos visto, pero estilo isabelino, sería la nave única, con la curiosidad, la particularidad en este caso de un añadido de otra nave. Por tanto, tenemos dos naves, ambas longitudinales, una más larga y otra más corta, que es la nave de San Lorenzo, ¿vale? Una da al lado norte y otra al lado sur, cada una con su portada respectiva. Eso ya sería una peculiaridad, el tener dos naves en lugar de una, que es el patrón tipo del tardogótico en otras iglesias como Membrilla o Torrenueva, ¿no? Que son de transición también al Renacimiento. Otra particularidad es que no se entra por los pies de la iglesia. La tipología propia de esta arquitectura tardogótica consiste en que los pies es un camino simbólico hacia el altar desde el oeste. El fiel va caminando en un eje axial hacia el presbiterio, que está situado a la salida del sol, a saliente, al este. Y eso no sucede en nuestra iglesia parroquial. Todos lo apreciamos cuando estamos en la plaza. La entrada es por el norte y por el sur, nunca por el oeste, porque el este está reservado al espacio más sagrado que da a la calle Cruz Verde, que es donde estaría la sacristía y el retablo y el altar mayor. Eso ya es una gran peculiaridad dentro de la tipología que hemos comentado de una nave única que tiene ese añadido y que la convierte en dos naves. Asimismo, es curioso porque si visitamos el Museo de los Molinos, aquí en nuestra localidad, existe en él una pieza que en las fotografías de principios del siglo XX, anteriores al conflicto del año 36, hay un tabernáculo. El tabernáculo es un templete que estaría rodeado por dos sagrados corazones. Se ve en todas las fotografías históricas de la primera mitad del 20 y está en el Museo de los Molinos, donde lo podemos disfrutar. Este tabernáculo es una pieza muy interesante, sobredorada, una pieza muy exquisita de arte mueble que formaba parte de nuestra iglesia. También en el apéndice fotográfico que ofrece Bernardo de Portuondo, al que hemos aludido en el catálogo monumental, nos ofrece una gran cantidad de imágenes de 1917, lo cual nos permite ver cómo en ese momento todos los elementos sustentantes estaban policromados. Incluso hay un pequeño guiño a intentar reproducir técnicas retablísticas, simulando
elementos marmóreos en lo que es el sillar, ¿no? Como si fueran mármoles, pintando los nervios. Es algo muy curioso la imagen que tenía a principios del siglo XX nuestra iglesia. Esas son algunas de las peculiaridades, y no quería dejar de hablar de algo que nos llama muchísimo la atención, que es esa lápida que está en la fachada de mediodía, sobre la que se ha especulado tantísimo. Se ha hablado de caracteres arábigos, pero la teoría que parece más sostenida es que se trata de caracteres de traza gótica, incluso con una afiliación más hebraica, que pues, una cursiva rasí, de caracteres sefardíes, y lo que está claro es que ya Portuondo hablaba de la no vinculación de esa lápida con el templo. Por tanto, pues podemos hablar de una población, una convivencia entre distintas culturas, y como es un elemento epigráfico interesante que no estaba vinculado al conjunto arquitectónico, pero que sí existía en la localidad y que se colocó ahí. Como último apunte a la peculiaridad del templo, estamos hablando de los reyes católicos, y todos sabemos que en 1492 se toma Granada y que en esa época la Alhambra es un edificio de gran protagonismo. Todos conocemos que la Alhambra atesora unas grandes bóvedas y cúpulas de mocárabes o mucarnas, que son unas estalactitas que parecen pender del cielo en unos conjuntos prácticamente celestiales. Pues si nos fijamos, la próxima vez que entremos a nuestro templo parroquial veremos algunos resquicios de esos mocárabes en algunas ménsulas y algunos capiteles del interior de la iglesia, igual que en la nave de San Lorenzo algunas alusiones a la parrilla donde fue martirizado el santo. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Tras toda esta aclaración de peculiaridades que nos ofrece dicho templo, quizá lo más representativo sean justamente esas portadas de las que estábamos hablando, la norte y sur, ¿verdad? ¿Qué elementos iconográficos hallamos sobre ellas? Bien, uno de los aspectos en los que insisten estos autores de principios del siglo XX es en la gran armonía constructiva y en la gran riqueza ornamental de las dos portadas. En primer lugar, tenemos que hablar de la plaza tradicional, lo que se llama la Puerta del Mediodía, la Puerta Sur, la zona de la Solana, que cuenta con dos portadas, el acceso principal, que comentaremos ahora, y una puerta muy chiquitita, que es la Puerta de Catecúmenos, que podría ser perfectamente del mismo periodo, pero que tiene una decoración muy especial. Hemos hablado de Juan de Baeza, del maestro de obras de principios del siglo XVI, que sería el encargado de hacer estos orígenes del templo. Hay algunos estilemas de Juan de Baeza que están presentes en la Puerta de los Catecúmenos, como el caso de el haz, la flor de lis, y cómo se van desarrollando en una suerte de cornucopias o cuernos de la abundancia. Si le añadimos a esos elementos las rosetas, que son el símbolo mariano por excelencia, las conchas de la resurrección, todo ello lleva una simbología iconográfica, así como el cordón franciscano que estaría en todo el estrados de ese arco de medio punto, tendríamos a la gran Puerta de los Catecúmenos, a la que muchas veces pasamos de lado y no le prestamos la atención que se merece, porque es una puerta con una gran riqueza ornamental. Pero centrándonos en lo que es la puerta principal, tenemos uno de los grandes ejemplos del gótico final. Estamos hablando de la transición al primer Renacimiento, finales del XV, principios del XVI. Y en esa época los arcos se desarrollan con su decorativismo pleno. Todos observamos que hay un arco que tiene la forma de dos manos que parecen unirse en símbolo de oración. Ese arco se llama un arco conopial. Ese tipo de arco aparece en muchísimas iglesias tardogóticas de la región, en concreto tiene muchísimos paralelismos con la iglesia de la Asunción de Villahermosa. Probablemente había perdido el gablete o ese alfiz, falso alfiz, con los arquillos ciegos que tiene su homóloga de Villahermosa, pero el arco conopial lo tienen como paralelismo ambas. Se trata de establecer algunos rasgos estilísticos en común. Debajo de ese arco conopial se despliega un arco rebajado, carpanel, con un estrados un tanto trilobulado. Ese decorativismo en los arcos nos habla ya de esa transición a un renacimiento que empieza a invitarnos al cambio desde ese estilo gótico oficial que la Iglesia atesoraba aquí en el siglo anterior, en el XV, ¿no? Entonces empezamos a entrar en el lenguaje italianizante, ¿no? En ese gótico que invita a un cambio hacia el exterior, a un nuevo modelo artístico que viene de Italia, ¿no? Que es el Renacimiento.
Todavía en 1892 se tiene constancia documental de que en el tímpano de ese arco aparecía la imagen de una Asunción. Por eso la advocación del templo, aparecía un coro angélico, unos apóstoles que se han perdido bajo unos terceletes góticos y una coronación de la Virgen por un ángel. Eso a finales del XIX todavía se mantenía. También aparecen elementos heráldicos, de el que va a ser pues, también el señor de Valdepeñas, el marqués de Santa Cruz, y algunos elementos que por el paso del tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Por la erosión de la piedra berroqueña de la que está hecha toda esta fachada. Y luego tiene esas arquivoltas apuntadas, típicas del gótico, unas jambas fasciculadas a ambos lados, y luego tiene unos pináculos, que son unas pilastras rematadas como una forma de piña, y también se aprecia que todo alrededor tiene contrafuertes. En la zona de la calle Cruz Verde, en la zona de la sacristía, aparecen unas estatuas que nos recuerdan a la obra de San Carlos del Valle. Son elementos profanos, muchos de ellos relacionados con la vida cotidiana, que se introducen en el mundo religioso con una naturalidad inusitada en estos momentos de transición. Por tanto, tenemos una riqueza decorativa que va más allá de un estilo, pues el arte es un lenguaje en sí mismo, es un lenguaje visual, pero a las personas que vivían aquí a principios del siglo XVII todos esos símbolos les resultaban tan familiares como cuando nosotros nos acercamos a entrar en la iglesia patronal. Abriendo la portada sur desde la plaza, ¿qué secretos oculta su interior? Bien, lo primero que nos llama la atención es el retablo mayor. Y bueno, pues es curioso porque desgraciadamente en la guerra civil se perdió muchísimo de lo que hemos comentado que había en esa iglesia entre finales del XIX y principios del XX. Y una de las grandes pérdidas fue el retablo del altar mayor. Era una obra renacentista, probablemente no se conoce su autoría, pero puede estar relacionado, como hemos comentado, con la entrada del Renacimiento en Castilla-La Mancha. Hay un hecho muy importante: en 1575 Felipe II vende la villa al marqués de Santa Cruz y en uno de sus dominios, el Palacio del Viso del Marqués, estaba entrando el Renacimiento plenamente ya en esa segunda mitad del XVI. Ese foco italianizante de ese Renacimiento nos permitiría comprender cómo se elabora un retablo mayor de el gran virtuosismo que podía llegar a tener. ¿Por qué lo sabemos? Porque el retablo que tenemos actualmente data de 1958, pero el anterior, el original, del que se tiene un testimonio documental fehaciente, se empezaría a realizar en el segundo tercio del siglo XVI y muy probablemente se habría terminado en 1553. Por tanto, cronológicamente coincide con esa entrada del Renacimiento clasicista y la influencia de un grupo, pues por una hipótesis nada más, porque esto es muy complicado de saber a día de hoy, pero sí se sabe que en esta zona estaba trabajando uno de los grandes pintores seguidores de Leonardo, el círculo de Hernando Yáñez de la Almedina. Se conservan todavía en el retablo actual 6 tablas de esa época que se guardaron en la Guerra Civil y que hablan de la advocación a la Asunción. Hay una tabla del nacimiento, otra de la Asunción, de la Ascensión, de la Resurrección de Pentecostés. Luego hay otras 2 óleos posteriores, el Noli Me Tangere y la Visitación, que no son de ese periodo, pero tenemos 6 tablas de una enorme calidad artística que pueden relacionarse perfectamente con un grupo de influencia italiana, y conocemos el caso de Yáñez de la Almedina. Había en esa época muchísimos más retablos, un retablo de la Dolorosa en el lado del Evangelio, otros retablos en el lado de la Epístola, y no quería dejar de mencionar la capilla del Santísimo Cristo de la Piedad, que se eleva en su gran naranja, que nos hablan, su gran cúpula de media naranja sobre pechinas, y un gran retablo que se ha estudiado, que hay un contrato con un dorador en 1747, por tanto, en el siglo XVIII tendríamos presencia de artistas neoclásicos ya, barrocos clasicistas, bien entrado mediados del siglo XVIII, trabajando en Valdepeñas. Insisto en que es un edificio vivo, con una gran convivencia de estilos de distintos momentos. Desde finales del XV hasta mediados del XVIII tenemos presencia artística en la iglesia de Valdepeñas. Existe un dicho: sobre gustos no hay nada escrito. Hay quienes opinan que revestir el interior de las iglesias les resta monumentalidad.
¿Es por eso que encontramos sus muros desnudos hoy en día? Bueno, esto nos introduciría en el interesante debate sobre los criterios restauradores, porque cuando entramos en el templo la vemos pues desnuda, ¿no? Prácticamente descarnada de esos estucos que sabemos de cierto que tenía que tener. De hecho, hay unos estucos en la sacristía muy interesantes, unas grisallas, pero ¿cómo debía ser la iglesia? Pues tenía que estar totalmente recubierta, probablemente de estucos, que debido a las restauraciones de los años 70, pues un poco se decidió por el criterio que había en esos momentos ofrecer una pared desnuda. Ya digo, una iglesia es un conjunto vivo de arquitectura, escultura, pintura, arte mueble que convive con el arte monumental, como todas las artes se cohesionan para transmitir un mensaje simbólico. Y hoy en día es seguro que todo ese estucado y toda esa cubierta, todo ese revoco que podían tener esas iglesias de esos momentos y que era tan esencial y que estaba pintado al fresco probablemente, pues desgraciadamente lo desconocemos ya porque se ha perdido, pero tendría que tener uno de los mayores repertorios iconográficos de la región por la gran riqueza que tienen sus bóvedas, de terceletes, con sus fileteras, sus claves, todos esos arcos de medio punto, todas esas pilastras herrerianas que abrirían a la nave de San Lorenzo. Estamos hablando de un gran templo y por tanto un gran templo requiere una cubierta interior, es como su epidermis, ¿no? Y hoy en día pues la encontramos desnuda, pero tenemos que hacer ese ejercicio mental de imaginación hacia los momentos del pasado y reconstruir a través de este diálogo cómo tenía que ser nuestra iglesia. Ahora que estamos en los previos a la coronación pontificia, en el 2019, en que se acabarán todas las obras de remodelación, estamos en un buen momento para volver a dialogar con nuestra iglesia, para volver a conocer los orígenes de nuestro pueblo a través de ella. Y con este interesante diálogo nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.